No fue un día cualquiera, y cada detalle quedó grabado en la memoria de Abigail como si hubiera ocurrido la noche anterior. Había comenzado su turno de mañana en el hospital, todavía con ese cansancio acumulado que no desaparece ni después de dormir, porque su cuerpo ya funcionaba en modo automático tras tantas jornadas extenuantes. En un breve descanso, tomó el teléfono para revisar mensajes y vio una notificación del banco: compra aprobada $4.8 pasajes aéreos. Sintió un frío inmediato en el estómago. De golpe, su mente comenzó a hacer cálculos. $4.800 no eran una cantidad que pasara desapercibida en su presupuesto, y mucho menos para algo que no había comprado. Abrió los detalles y ahí estaba: 4 pasajes en clase ejecutiva a Hawái. Los pasajeros, sus padres, su hermana Kayla y Derek, su cuñado. No sabía si sentirse más sorprendida por la osadía o por la confirmación de lo que, en el fondo, ya sabía desde hacía años. Para ellos, ella era la billetera de emergencia, siempre abierta. La noche anterior, su madre le había dicho con la mayor naturalidad del mundo que el viaje costaba unos $1.2 por persona y que, si no podía pagarlo, era mejor que se quedara. Abigail había tragado saliva, evitando discutir, porque ya conocía el desenlace de esas conversaciones. Pero ver la compra en su tarjeta, sin su autorización, era otra historia. En ese instante, en medio del comedor del hospital, sintió que todo el desgaste de años se le venía encima de golpe. Recordó cada alquiler atrasado que había pagado para Kayla, las facturas médicas de su padre que había cubierto, las reparaciones del coche de Derek. Cada te lo devuelvo después que jamás se cumplió. Esta vez, sin embargo, no lo dejaría pasar. Respiró hondo, llamó al banco, bloqueó la tarjeta y disputó el cargo. Sin darse cuenta del todo, en ese momento había empezado a poner un punto final a una historia que había permitido que se prolongara demasiado. Después de colgar la llamada con el banco, Abigail sintió un nudo en la garganta que no era solo de rabia, sino de una mezcla de cansancio y decepción acumulada. Durante años había normalizado esa dinámica en la que siempre era ella quien resolvía los problemas financieros de todos. Lo había hecho por amor, por lealtad, e incluso por culpa, porque su familia se encargó de hacerle sentir que si ella podía ayudar, debía hacerlo. Pero esa mañana, mirando el registro de compras en su teléfono, entendió con claridad que no se trataba de ayuda, sino de abuso, y lo peor era que no era algo nuevo, simplemente había llegado al punto en que ya no podía seguir ignorándolo. Al terminar su turno, en lugar de ir directo a casa como de costumbre, decidió pasar por una cafetería tranquila, donde pudiera sentarse a pensar sin interrupciones. Encendió su portátil y empezó a revisar sus propios extractos y registros antiguos. Fue anotando, uno por uno, todos los pagos que había hecho en los últimos años para sus padres, Kayla y Derek, facturas médicas, alquileres, seguros, compras grandes y hasta gastos pequeños que, sumados, formaban una cifra que la mareaba. En ese momento, redactó un documento con todos esos montos, agregando fechas y conceptos, como si fuera un informe profesional. Sabía que no era solo por dinero, sino para dejar por escrito una verdad que todos fingían no ver, que su generosidad había sido usada como una cuenta bancaria sin fondo. Esa misma tarde, envió el documento a un grupo familiar por correo electrónico y por mensaje, acompañado de un texto breve pero firme. A partir de ese momento no cubriría más gastos de nadie. No hubo insultos, ni justificaciones largas, solo la lista fría de todo lo que había pagado y la claridad de que esa etapa había terminado. No pasaron ni 10 minutos antes de que empezaran las llamadas. Primero su madre, con ese tono cargado de indignación disfrazada de preocupación. Luego Kayla, lanzando mensajes llenos de reproches sobre destruir la familia. Y por último Derek,
que intentó minimizarlo todo como un malentendido. Abigail no respondió a ninguno. En lugar de eso, dejó el teléfono en modo silencio y respiró, consciente de que el verdadero reto acababa de empezar. Las horas siguientes se convirtieron en una avalancha de intentos de contacto. Sonó el timbre de su casa en 2 ocasiones, pero no abrió la puerta. Desde la ventana vio a su padre parado en la acera, con las manos en los bolsillos, evitando mirarla directamente. Era la primera vez en mucho tiempo que Abigail se permitía no reaccionar, no ceder. Guardó capturas de pantalla de todos los mensajes y registró cada llamada perdida. Sabía que, si habían sido capaces de usar su tarjeta sin permiso, no podía subestimar lo que podrían hacer después. Ese instinto de protegerse, que antes nunca había priorizado, comenzó a guiar cada paso que daba. Al día siguiente, mientras revisaba sus correos, encontró algo que no esperaban, un mensaje de Marisa, la exesposa de Derek. No tenían trato cercano, apenas se habían cruzado en reuniones familiares, pero el asunto del correo la hizo abrirlo de inmediato. Información importante sobre Derek. Dentro, Marisa le contaba que, tras su divorcio, había seguido recibiendo notificaciones de una cuenta bancaria compartida que Derek mantenía con sus suegros, los padres de Abigail. Adjuntaba capturas que mostraban transferencias constantes hacia plataformas de apuestas en criptomonedas, todas hechas con el dinero que, supuestamente, la familia necesitaba para emergencias. Abigail sintió una mezcla de asco y alivio. Por fin tenía pruebas concretas de que no estaba exagerando. Con esa información en la mano, pasó el resto de la mañana organizando todo: las capturas de Marisa, su propio registro de pagos y los extractos de su tarjeta con el cargo de los pasajes a Hawái. Creó una carpeta protegida en la nube y otra en un pendrive que guardó fuera de casa, por precaución. No era solo una cuestión de dinero, era la confirmación de que sus padres sabían del problema y habían elegido callar para no perder el respaldo que ella representaba. En ese momento, la tristeza se mezcló con una determinación que no había sentido antes. Ya no se trataba de poner límites, sino de cerrar la puerta de forma definitiva y protegerse legalmente de cualquier otra maniobra. Esa misma tarde, Abigail redactó un mensaje grupal breve y directo, adjuntando un par de las pruebas más claras. No lo hizo con intención de discutir, sino para dejar constancia de que sabía exactamente lo que estaba pasando. El silencio que siguió fue distinto al de las veces anteriores. Ya no había llamadas desesperadas ni mensajes constantes, sino un mutismo tenso, como si todos estuvieran calculando su siguiente movimiento. Aún así, no bajó la guardia. Instaló alertas adicionales en sus cuentas bancarias y solicitó al banco un cambio de número de tarjeta y la activación de un sistema de verificación en 2 pasos para cualquier transacción. Al día siguiente, recibió una carta certificada del banco confirmando la apertura de una investigación por fraude en la compra de los pasajes. Esa notificación oficial fue un alivio inesperado. Significaba que ya no dependía solo de su palabra contra la de ellos. Aprovechó el impulso y contactó a un abogado que una compañera del hospital le había recomendado tiempo atrás, explicándole la situación y entregándole toda la documentación. El abogado fue claro: mientras más pruebas reuniera y más registro mantuviera, más fácil sería impedir que volvieran a usar su información sin permiso. Por primera vez en mucho tiempo, Abigail sintió que tenía el control, aunque la batalla apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de autocontrol. En el hospital, sus compañeras notaron que estaba más seria de lo habitual, aunque seguía cumpliendo con su trabajo sin quejas. Lo que nadie veía era que, en cada pausa, revisaba sus cuentas y su correo, asegurándose de que no hubiera nuevas sorpresas. A pesar de la tensión, empezó a sentir un peso menos denso en el pecho. Había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás, y aunque el costo emocional era alto,
Cada paso para protegerse reforzaba la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Una tarde, al salir del trabajo, vio estacionado frente a su edificio el coche de Kayla. El simple hecho de verlo le hizo acelerar el corazón. Decidió no entrar por la puerta principal y dio la vuelta a la manzana, esperando que se marchara. No quería un enfrentamiento improvisado en medio de la calle. Cuando llegó finalmente a su piso, encontró un sobre metido por debajo de la puerta. Dentro había una carta escrita a mano por su hermana, alternando frases de disculpa con acusaciones veladas de que estaba destruyendo la familia. Abigail la leyó una sola vez y la guardó en la carpeta donde tenía todo lo relacionado con el caso. Ya no iba a responder con explicaciones ni justificaciones. Cualquier comunicación, a partir de ese momento, tendría que pasar por su abogado. Una semana después, la investigación del banco confirmó oficialmente que la compra de los pasajes había sido realizada desde el ordenador personal de Derek. Ese dato, junto con el historial de transferencias que Marisa le había enviado, formaba un caso sólido. El abogado de Abigail presentó la documentación y solicitó medidas preventivas para evitar cualquier uso no autorizado de su identidad financiera. Fue en ese momento cuando ella comprendió que, aunque la familia intentara disfrazar todo como un malentendido, los hechos hablaban por sí solos y ya no había margen para manipulación emocional. Esa misma noche, mientras cenaba sola en su apartamento, recibió un mensaje inesperado de su padre. No pedía disculpas ni intentaba suavizar la situación. Era una exigencia directa para que retirara la denuncia antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Lo leyó con calma y, en lugar de contestar, tomó una captura de pantalla y la archivó. Junto con el resto de pruebas, cada vez quedaba más claro que las llamadas de reconciliación no eran más que intentos de salvar la fachada y, sobre todo, de proteger a Derek. Esa certeza, aunque dolorosa, la ayudaba a cerrar cualquier resquicio de duda que pudiera tener. A medida que pasaban los días, la reacción de la familia dejó de ser abierta y se volvió más sutil. No había visitas ni llamadas directas, pero Abigail empezó a notar movimientos extraños en redes sociales, publicaciones con indirectas, comentarios pasivo-agresivos de primos lejanos y hasta mensajes privados de personas que apenas conocía, pidiéndole que pensara bien lo que estaba haciendo. Todo eso reforzaba su decisión de mantener el círculo cerrado y no dar explicaciones a nadie fuera del ámbito legal. Sabía que cualquier respuesta emocional sería usada en su contra, así que se limitaba a observar y documentar todo. Fue en medio de ese clima que recibió otra llamada de Marisa, esta vez para avisarle que Derek había intentado retirar una suma importante de una cuenta que todavía compartía con Kayla. Lo irónico era que esa cuenta estaba prácticamente vacía gracias a las apuestas y a la falta de ingresos estables de Derek. Abigail agradeció la información y actualizó a su abogado. La red de mentiras y dependencias económicas dentro de su familia era mucho más profunda de lo que había imaginado, y eso le dio aún más razones para no mirar atrás. Por primera vez, empezó a pensar en cómo sería su vida sin ese peso constante sobre los hombros. Con el paso de las semanas, Abigail comenzó a notar cambios en su propio estado de ánimo. El estrés seguía ahí, pero ya no era esa presión constante que le impedía dormir o concentrarse. Se sorprendía encontrando momentos de silencio real en su pequeño apartamento, sin el teléfono vibrando sin parar ni la sensación de que en cualquier momento tendría que resolver una nueva crisis ajena. Aprovechó ese espacio mental para retomar actividades que había dejado de lado hacía años, volver a correr por las mañanas, cocinar recetas que aprendió en la universidad y hasta leer un libro sin mirar el celular cada 5 minutos. Era como si, poco a poco, estuviera recuperando una parte de sí misma que había quedado enterrada bajo las obligaciones impuestas por otros. A pesar de ese respiro, había días en que la culpa intentaba colarse. Pensaba en las navidades pasadas, en los cumpleaños familiares,
en todas las veces que su ayuda había evitado que alguien se quedara sin techo o sin tratamiento médico, pero enseguida recordaba que ese apoyo nunca fue recíproco, y que incluso en sus peores momentos, como cuando tuvo que pagar de su bolsillo una cirugía menor y quedarse con la cuenta bancaria casi en cero, nadie de su familia le había ofrecido ayuda. Esa reflexión no la endurecía, al contrario, le daba una claridad que nunca había tenido. Ayudar no puede ser sinónimo de anularse, y querer a alguien no significa permitir que te usen. Esa certeza se estaba convirtiendo en su mejor defensa contra cualquier intento de manipulación emocional. Un mes después de aquel primer bloqueo de tarjeta, llegó la notificación oficial de que Derek estaba siendo investigado por fraude. El banco había encontrado patrones de transacciones que coincidían con los documentos que Abigail había entregado, y eso abrió la puerta a una revisión más amplia de sus actividades financieras. Aunque la noticia la dejó con una mezcla de alivio y tristeza, supo que era un paso necesario. No disfrutaba de ver a un miembro de la familia en problemas legales, pero comprendía que había sido él quien había cruzado esa línea, y que su silencio en el pasado solo habría permitido que continuara. Ese mismo día, decidió hacer algo que llevaba tiempo postergando: comenzó terapia. En la primera sesión, le costó poner en palabras la sensación de haber sido la proveedora desde tan joven, de cómo su identidad entera parecía girar en torno a resolver problemas que no eran suyos. La psicóloga le pidió que describiera, con ejemplos concretos, los momentos en que sintió que sus límites eran ignorados, y mientras hablaba, Abigail se dio cuenta de que podía enumerar decenas sin siquiera esforzarse. Salió de la consulta con la cabeza cargada, pero también con una sensación extraña de ligereza, como si finalmente hubiera empezado a vaciar un maletín que llevaba lleno durante toda su vida adulta. En las semanas siguientes, Abigail mantuvo una rutina casi quirúrgica para preservar su tranquilidad. Revisaba sus cuentas una vez al día, actualizaba a su abogado solo cuando había novedades y, por primera vez en mucho tiempo, no reaccionaba de inmediato a cada estímulo externo. Ese espacio le permitió enfocarse más en su trabajo en el hospital, donde también empezó a recibir un reconocimiento que antes pasaba desapercibido. Sus colegas notaron su disposición para ayudar en casos complejos y su capacidad para mantener la calma bajo presión, cualidades que siempre había tenido, pero que antes quedaban opacadas por el caos en su vida personal. Un viernes por la tarde, mientras salía del turno, recibió un mensaje inesperado de una antigua compañera de estudios que ahora dirigía un pequeño programa de becas para enfermeras jóvenes. La invitaba a participar como mentora y a compartir su experiencia sobre cómo manejar las finanzas personales en una profesión tan exigente. Abigail sintió que ese era el tipo de ayuda que sí tenía sentido, compartir lo que había aprendido, no como un sacrificio silencioso, sino como una herramienta para que otras no pasaran por lo mismo. Esa propuesta le encendió una chispa interna que hacía tiempo no sentía, y aceptó sin pensarlo dos veces. Era un recordatorio de que su historia, aunque marcada por abusos, también podía convertirse en un recurso de valor para otros. Participar en ese programa de mentoría se convirtió en uno de los puntos de inflexión más positivos para Abigail. Al principio, le costaba hablar de su experiencia sin sentir una punzada de vergüenza o rabia, pero pronto se dio cuenta de que las jóvenes enfermeras que la escuchaban no la juzgaban. Al contrario, muchas asentían con la cabeza, como si reconocieran situaciones similares en sus propias vidas. Ese intercambio sincero, lejos del juicio y de las expectativas familiares, le dio un sentido de comunidad que nunca había experimentado en su propio hogar. Empezó a entender que la empatía y el apoyo real no siempre vienen de la sangre, sino de las personas que eligen estar. Mientras tanto, la investigación contra Derek avanzaba. Su abogado le informó que probablemente enfrentaría cargos formales,
y que eso podría incluir el reembolso parcial del dinero que Abigail había perdido a lo largo de los años. Cuando finalmente llegó la transferencia, una suma que, aunque considerable, no cubría todo, ella no dudó en qué hacer, destinó cada dólar al fondo de becas que apoyaba, en honor a todas las enfermeras que, como ella, habían sostenido familias enteras sin recibir nada a cambio. Fue un gesto silencioso, pero cargado de significado personal. No era una venganza, era la forma de transformar una herida en algo que pudiera ayudar a otros a no caer en el mismo ciclo. Con el paso de los meses, la ausencia de contacto con su familia dejó de sentirse como un vacío y empezó a parecerle un respiro necesario. Ya no había que esperar mensajes acusatorios ni visitas sorpresa, y podía planificar sus días sin el temor de que una llamada cambiara todo su horario. En terapia, trabajaba la idea de que poner límites no la convertía en una mala hija o hermana, sino en alguien que se respeta lo suficiente como para no permitir más abusos. Esa comprensión no llegó de la noche a la mañana, pero cada día sin drama le confirmaba que había tomado la decisión correcta. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en el balcón, Abigail se sorprendió pensando en el futuro con ilusión. No era una fantasía grandiosa, sino planes simples: viajar a un lugar que siempre había querido conocer, seguir corriendo en las mañanas, ampliar su trabajo como mentora. La vida seguía teniendo desafíos, el hospital no dejaba de ser exigente, pero ahora sentía que todo el esfuerzo que ponía era para construir algo propio, y no para tapar los agujeros que otros dejaban. Por primera vez en años, se dio permiso para imaginar su vida sin cargas ajenas, y esa imagen le resultó más liberadora que cualquier disculpa que pudiera haber recibido. El cierre definitivo llegó casi un año después de aquel día en el hospital, cuando recibió una carta de su abogado informándole que el caso contra Derek había concluido y que ya no existía ninguna vía legal por la que su familia pudiera acceder a sus datos financieros. Leer esas palabras fue como quitarse un peso que todavía, en algún rincón, creía estar cargando. No había celebración ruidosa ni necesidad de compartirlo con nadie. Simplemente guardó la carta en una carpeta y sintió que, por fin, podía pasar la página sin miedo a que algo volviera a repetirse. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela y puso música suave, algo que hacía tiempo no disfrutaba. Cocinó su plato favorito y cenó tranquila, sin el teléfono al lado. No necesitaba mirar atrás ni justificar sus decisiones. Sabía que había hecho lo que tenía que hacer para protegerse. Miró por la ventana y, en silencio, se prometió que nunca volvería a permitir que alguien tomara de ella más de lo que estaba dispuesta a dar. Era consciente de que el camino que había elegido no era fácil, pero también de que cada paso que dio la llevó a un lugar donde, al fin, podía respirar y sentirse dueña de su propia vida. Con el tiempo, el recuerdo de aquel día en que todo cambió dejó de doler y se convirtió en un punto de referencia. Abigail sabía que siempre habría personas que no entenderían su decisión, que la señalarían como egoísta o desagradecida, pero también sabía que esas opiniones venían de quienes nunca habían cargado con el peso que ella llevó durante años. Aprendió a no gastar energía explicando su versión a quien no quería escucharla. Lo importante era que, cada mañana, podía mirarse al espejo y reconocerse sin sentir que estaba traicionando sus propios límites. Hoy, su vida es distinta no porque haya borrado el pasado, sino porque dejó de vivir para complacer a otros. Sigue trabajando en el hospital, sigue ayudando cuando quiere, pero siempre desde un lugar sano y elegido. Las becas que apoya continúan creciendo y, con ellas, la certeza de que su experiencia sirve para algo más que para recordar el dolor. Abigail no se considera una heroína ni una víctima. Se ve como alguien que un día decidió cerrar una puerta y quedarse con la llave, y aunque esa llave pese, sabe que es el símbolo de su libertad y de la vida que ahora,
por fin, le pertenece por completo.